y se vuelve, como los casos concretos que estaban ahí, se vuelven se vuelven como general, como abstractos, para poderlos aplicar al resto de contratos. Y de hecho, para generar una teoría general del contrato y no ya hablar de contratos específicos. Entonces, ¿qué pasó? En el derecho romano, el error que era relevante, el error que era relevante, muchachos, era el error del comprador. Quiero que me sigan en esto. Esperanza, Esperanza, vamos, Esperanza. No se duerman, no se duerman. El error que era relevante al inicio de los tiempos, muchachos, el que acarreaba que el contrato desapareciera, digámoslo así, era el error del comprador, no el error del vendedor. Yo les voy a poner un ejemplo. Si yo compro una cosa dorada que vale mucha plata y es dorada, yo como comprador, digamos que yo por el precio creí que la cosa era maciza de oro y no con un baño de oro. O por el precio pensé que era oro. Entonces, ¿qué pasó? Como no era que la cosa sirviera o no sirviera, porque es un anillo, pues el anillo sirve si uno se lo pone en el dedo independientemente de si es de plata o si es de oro. Entonces el juez no puede valorar en el caso concreto si es un problema de incumplimiento del contrato, porque la cosa sirve, sino que todo este rollo de la teoría del error nace en el campo de lo suntuario, de los lujos, los perfumes, los vestidos, donde empieza a importar el material del que están hechos las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Se empezaron a presentar problemas en el derecho romano, en los contratos de compraventa, por cosas así. Por ejemplo, una mesa que era plateada y resulta que se pensaba que era maciza y no era maciza. O se pensaba que era de plata y no era de plata. Entonces, en esos contratos, el que resultaba lesionado por lo general era el comprador, porque el comprador era el que podía creer por el precio que la cosa tenía harto valor y resulta que al final resultaba que era un cachivache. Entonces, siempre se movieron los juristas como, ¿esto es un incumplimiento o esto qué es? Porque es que no se pusieron de acuerdo en el material. El otro lo vio dorado y pagó lo que pensó y el otro pensó que era de oro y resulta que no era de oro. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, un jurista que se llamó el Piano fue el que empezó, no, mire, es que las partes no solamente tienen que ponerse de acuerdo para que haya contrato en el objeto, sino que tienen que ponerse de acuerdo también en el material del que está hecho para decir que hay contrato. Si no se pusieron de acuerdo en el material, pues no hay acuerdo en el objeto y entonces hay un error en el objeto, entonces anulamos el contrato. Fue una manera que él encontró para proteger al comprador y para proteger también al vendedor inocente, porque puede que el vendedor no supiera que la cosa no era de oro. Entonces, el origen de la regulación del error vicio del consentimiento, muchachos, está en la compraventa, pero en el error del comprador, que era el que resultaba eh, prácticamente lesionado, afectado, o sea, tumbado, pongámoslo así. Se tumbaba al comprador. Pero ¿qué pasa en el otro supuesto, en el que el tumbado es el vendedor? Entonces, ¿cuál es el supuesto? ¿Cuál es ese supuesto? Pensamos en el anillo que no es de oro, perdón, que, que resulta que es dorado y el vendedor lo vende creyendo que es de lata, oropel, y resulta que lo compra un comprador que sabe cuando lo ve y cuando lo toca que eso no es dorado, que no es un cachivache, sino que eso es de oro. Y el vendedor se queda callado. Entonces, ahora que los veo muy callados, vamos a despertarlos. Este caso del error del vendedor. Entonces, ¿dónde está María del Aire? María del Aire.
Aquí. A ver, María Laia, despierta a ver. Entonces, en el esquema del Código Civil nuestro, no se distingue porque el error está, los vicios del consentimiento están en la parte general, o sea, en la parte, sí, no están en un contrato específico, ni en cada contrato se regula, sino que se aplica para todos los contratos. No se distingue, no se distinguen las partes. Es relevante el error del vendedor y es relevante el error del comprador, ¿sí o no? ¿Cómo está? Ok. Dense Correcto. cuenta que en el derecho romano, que es donde empezó esto, pero tiene una lógica que les acabo de decir, esto está en el ámbito de lo suntuario, no es que la cosa no sirve, no es un problema de funcionalidad de la cosa, sino del material de que está hecho la cosa, o el perfume, o si el Calidades. vestido es nuevo, calidades, o si el vestido es nuevo o es de segunda, por ejemplo. Esas cosas son las que importan y por eso nace esta cuestión del error. En el derecho romano, María de Laira, el error del vendedor no es relevante. El que vende una cosa por una chichigua y resulta que la cosa era de oro, no tenía protección en el derecho romano. Cicerón se quejaba, este que les dije del manual para el hijo, que era una joya. Cicerón se quejaba y Cicerón decía, no, en esos casos uno tiene que decirle a la contraparte que la cosa es de oro. Pero en el ámbito del derecho, ese error del vendedor nunca se protegió en el derecho romano. Pero ¿qué pasa? Cuando eso pasa al derecho intermedio y en el derecho intermedio empiezan a hacer abstracción de las figuras y entonces ya no se habla del error del comprador, sino de que el error de las partes, que las partes tienen que, no, su consentimiento no puede estar viciado, eso se abstrae y entonces deja de tener relevancia esas circunstancias que dependen de qué, de la esfera de control de las partes. Cuando yo soy comprador, yo no tengo la esfera de control sobre el objeto que se vende. Los riesgos sobre eso tienen que ser del que las vende. Es una cuestión de riesgos. Yo asumo el riesgo de vender una cosa por una chichigua cuando la cosa vale más. Y por eso en las fuentes romanas se dice que las partes pueden engañarse. Pero no están hablando del error del comprador. Ojo, cuando se habla de que las partes pueden engañarse en las fuentes romanas, se está hablando de que las partes pueden sacar provecho. Y eso no es contrario a la buena fe. En el caso en el que yo, y entonces les pongo un ejemplo. Bueno, entonces, ¿qué pasó? En Francia, por ejemplo, que es un país rico en artistas, obras de arte y todo este tipo de cosas, empiezan a presentar estos casos de, oiga, pero usted sabía que ese cuadro era de Rembrandt y no me dijo nada. Resulta que ese caso encuadra en el artículo de los vicios del consentimiento y los jueces franceses llegaron a anular contratos de ese tipo, pero eso ha cambiado. Entonces, les pongo un ejemplo que es muy chistoso, que ese ejemplo lamentablemente no lo metieron por donde era, pero es expresa muy bien lo que estamos analizando. María Adelaide. Gracias, doctora. Es que digamos que es muy clara como toda la explicación filosófica de cómo evaluar la diligencia, incluso sobre la actuación propia, sobre el deber que tengo con mi co-contratante. Pero en últimas, para mí esas teorías tan filosóficas siempre me dejan en el mismo punto y es qué tengo que informar y qué no tengo que informar, ¿cierto? En eso estamos, Y María esa Adelaide, en línea, eso estamos. No hemos sí, acabado, tranquila. y es dónde está esa línea entre yo cumplo con mi deber de información y o empiezo a ser mal negociante. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, mira, María Elena, esto de cuando empiezas a ser mal negociante, es que hace 10 años te tildaban de actuar doloso si tú no le decías al otro que lo que estaba vendiendo era un Rembrandt. Exacto. Hace 10 años, hace 20 años, ahora no. ¿Pero por Mm. qué? Porque se ha rescatado, porque todo ese rollo es porque empezó a tener relevancia tanto el error del comprador como el del vendedor en el mismo plano y resulta que eso no se puede porque es que hay esferas de control y hay riesgos que asumen las partes, ¿cierto? Pero si el código los pone a ambos en el mismo nivel,
pues el juez estaba obligado a declarar la nulidad de esos contratos prácticamente. ¿Sí? Entonces, les cuento cómo va la cosa. En el derecho, en el derecho francés hubo un caso muy chistoso, que es el caso, yo lo llamo el caso de las monjitas. Resulta que había unas monjitas que estaban en su convento y resulta que decidieron organizar, esto es un caso real, decidieron organizar el ático. Y en el ático había pues de todo, candelabros, cosas viejas, sillas, y había también pues unos cuadros ahí. Y entonces pusieron un anuncio en el periódico. Y llegó un señor a mirar. Entonces el señor fue y miró, y dijo, me interesa esto, ¿cuánto por esto? Me interesa esto otro. Y entre las cosas que se llevó un cuadro. Entonces él les pagó a las monjitas y se fue. Y tiempo después, unas de las monjitas fueron a París a pasear y fueron al Museo del Louvre. Y en el Museo del Louvre estaban paseando cuando de pronto encontraron un cuadro que era igual al que ellas habían vendido hace un tiempo. Pues resulta que el señor compró este cuadro sospechando que ese cuadro era de un pintor famoso y en efecto resultó que era así y lo vendió al Museo del Louvre por una cantidad impresionante de euros. Entonces las monjitas eh, se emberracaron, entonces contrataron un abogado para pues anular esa venta, pues para que las ayudara. Pero el problema fue que el abogado, ay, perdón, momento, estoy ahí todavía, ¿me ven, muchachos? Sí, Normal, normal. Momento, apagué el coso. ¿Me ven? Sí. sí, señora. Sí, Perdón, normal. Sí. Y bueno. las diapositivas también. Bueno, bien. Es que apagué una cosa que no debía. Entonces, ¿qué pasó? Contrataron un abogado y el abogado, en vez de meter una nulidad de ese contrato, una nulidad relativa, metió un reivindicatorio. O sea, muy burrito. El abogado, ¿para qué? Metió una reivindicatoria. Eso nunca iba a progresar. Pero ese fallo, la Corte por vía de obiter dicta, pues aprovecha y dice que en estos casos no puede considerarse que haya un error, porque el estado del arte al momento en el que las monjitas venden el cuadro es que ese cuadro no es de ningún señor famoso, ese cuadro era un cuadro que estaba en un ático y ese era el valor económico que tenía ese cuadro. Eso prácticamente es lo que dice la Corte sobre ese caso, pero sobre estos casos de obras de arte hay un montón. Entonces, durante mucho tiempo los tribunales anularon esos contratos basándose en el error, pero eso cambió a partir de que se comprende que en materia de información no todo tiene que ser revelado, porque también toca tener en cuenta la diligencia de la contraparte y no solo eso, sino también sus esferas de control. Es decir, a la prestación de quién se refiere la información. Entonces, aquí para contestarle un poquito a María Adelaida, y no es solamente la cosa filosófica, sino que también, como te decía, el principio de buena fe no te llena de contenido el deber de informar, no te dice que tienes que informar, te dice que lo tienes que hacer, pero no te dice qué. ¿Ves? Entonces, por eso es interesante mirar todas estas cosas de la tradición y y los otros casos de los tribunales y demás. Entonces, ¿qué pasa? Hay más criterios. No, perdón. Un momento, tranquilos. 17, esta cuál es, 23. Momento, 96. Qué pena con ustedes, muchachos. Es que sin diapositivas es un poquito complicado explicar esto, pero se me perdió. Bueno, me tocó, sí. Entonces, les decía
toca preguntarse no solamente por lo que el otro podía saber, o no solamente todo lo que yo sabía, sino que se tiene en cuenta la posición de las partes en el contrato a la prestación de quién corresponde la información, el modo de celebración del contrato, el tipo de bien, cómo está determinado en el contrato. Entonces, volviendo al ejemplo de las monjitas, entonces yo les digo, a la prestación de quién correspondía la información. De el cuadro en la esfera de quién estaba. Del ¿Quién era vendedor. el vendedor? ¿Quién era el De las vendedor? monjas, las monjas. Luz, las monjas. Es una Doctora, información que está, perdón, señora, una pregunta. sí, señor. Pero es que yo diría, pues opino que eso es relativo, porque las monjas dentro de su profesión no tienen ninguna posibilidad de saber de arte o el valor de lo que había allí, el valor del cuadro, mientras que el señor sí podría tener ese conocimiento. Claro, Esperanza, pero las monjitas están tristes, ¿por qué razón? Las monjitas están tristes porque se les causó un daño o porque no se enriquecieron. Pues es que el daño Bueno, genera, sí, hablemos el, de perjuicio y beneficio. Hablemos de perjuicio y beneficio. Ellas están bravas porque sufrieron una lesión, tuvieron una lesión, un daño en sentido negativo, o porque dejaron de recibir algo, porque no se enriquecieron. Esa diferencia es importante. Entonces, claro, las monjitas no son profesionales, estamos de acuerdo. Y sabrán más las monjitas de la Biblia que el señor que compró el cuadro. Eso también es cierto. Ellas tienen su profesión. La cuestión es Esperanza aquí. Y eso no es un punto, esto que dice Esperanza no es una cosa sencilla. Esto realmente es una cuestión es que el que sabe tiene ventaja sobre las otras y por eso actúa con dolo y no les dice. Pero yo te lo volteo y te digo, Esperanza, hay que fundamentar el deber de enriquecer a alguien. ¿Qué norma a mí me obliga a enriquecer a una persona? Entonces, yo sé que cuando se estudia responsabilidad, por lo general a nosotros nos meten en un solo paquete, que el daño son las cosas, tanto los detrimentos patrimoniales como lo que uno deja de recibir. Yo sé que así se explica en responsabilidad, por lo general. Pero en materia de responsabilidad precontractual, esa diferencia es muy importante. O sea, vale la pena separarlas. La razón del deber de informar no es enriquecer a otro. La razón del deber de informar es que esa persona no resulte defraudada en sus expectativas. Y resulta que si las expectativas de las monjitas hubiera sido que de pronto ese cuadro tiene valor, la cosa cambia. Y si le dicen a la persona que viene, es que mire, es que tal vez este cuadro puede valer su platica. pero ahí no habría posibilidad a que se invirtiera ese deber. ¿Cómo así, Esperanza? Sigue, sigue. Que el deber de información, las monjas no tenían ninguna posibilidad de saber el valor de ese cuadro, pero el señor sí, entonces el señor sí tenía ese deber, o sea, Y si el señor solamente sospechaba que podía ser caro, porque el señor también puede perder plata. Él pero sospechaba, podía hacer una copia, Esperanza. Podía hacer una copia. Pero cuando ya se entera del valor real de ese cuadro, pues resulta que debía informarles a ellas o debía darles el valor
que Ponle cuidado, correspondía. Esperanza. Listo, tú dices, debería darles algo. Ah, bueno. Resulta que en materia precontractual y en materia contractual también existe una cosa que se llama libertad. Nada, nada excluye que si uno está interesado, si uno no sabe cuánto vale una cosa y la vende, uno pacte con su contraparte que si la cosa llega a valer más, le participe del precio futuro. Es una cosa viejísima. Es una cláusula válida. Es un acuerdo válido. Se llama participación del precio futuro o pactos de previsión. Eso existe. Si el interés de las monjitas era ese, porque acá la cuestión, como te digo, es cuál es el interés que se protege. ¿Cuál es el interés que se protege? ¿A mí qué norma me obliga a hacer rico a alguien? ¿Qué norma me obliga? ¿La buena fe me obliga a hacer rico a alguien? No, la buena fe me obliga a no dañar a alguien. Pero yo allí apoyo un poco lo que dice Esperanza, porque es que finalmente dentro de una compraventa lo que hay es un ánimo de lucrarse de la transferencia del objeto que se está enajenando. Si ellas hubieran tenido un interés distinto, pues se hubiera hecho a través de un acto diferente como es la donación. Bueno, si tenían un interés ¿Quién está hablando? legítimo, ¿Zaira? ¿Ana Isabel? no, Isabela, Isabela, pon la cámara, Isabela. Qué pena. es que ya se ve. Además, tal vez somos parientes, Isabela. No importa, no importa. Entonces, yo ahí acompaño mucho de lo que dice Esperanza, porque es que desde que se fundó el acto, a través de ese tipo de contrato, ya se espera un lucro del mismo. Nadie hace una compraventa para no enriquecerse. Lo que se espera de una compraventa es un lucro. Claro, como lo esperaba el otro. El otro no se le da ese contrato para perder. Entonces, ¿qué pasa, Isabela? Y lo que ustedes nos dicen, lo dicen muchos autores. ¿Sí? La cuestión, yo simplemente estoy tratando de darles a ustedes herramientas, criterios de valoración. ¿Sí? Entonces, si hay un comportamiento diligente, si no lo hay, y si ese comportamiento diligente es un criterio absoluto, es decir, usted podía saber, entonces no tengo el deber de decir. Yo creo que no, yo creo que hay casos en los cuales, incluso pudiendo saber, yo tengo el deber de decir. Todavía no hemos llegado allá, pero en este caso, Ana Isabela, ¿qué es lo que dicen las personas que no piensan como Esperanza y como tú? Porque mi idea no es decirles qué es lo que es correcto. Esto es un tema muy gaseoso, pero pues hay algunos criterios que sirven para evaluar eso. El interés de las monjitas cuando sacaron a la venta lo que estaba en el ático era deshacerse de unos chécheres que tenían en el ático. Y a esos chécheres les dieron un precio. El estado del arte, hasta ese momento, ese cuadro no estaba en los catálogos, no estaba perdido, no se sabía que existía. ¿Cuánto valía ese cuadro cuando ellas hicieron ese negocio? ¿Cuánto valía ese cuadro en ese momento? El valor corresponde al que en el mercado debía corresponder, porque Ana es que Isabela, ¿y qué pasa si yo no vendo ese cuadro? Yo lo veo, lo Ujú. compro por lo que las monjitas me dijeron y lo pongo en la sala de mi casa. Sigue teniendo el mismo ¿Cuánto vale valor, ese Sigue cuadro? valiendo lo sigue mismo. valiendo lo ¿Cuánto vale mismo ese cuadro? independientemente del uso. Ese cuadro vale 100 millones de euros el día que se vende y se lo vende a ese valor. Si yo lo pongo en la sala de mi casa, vale lo que vale ese cuadro para mí en la sala de mi casa. Y eso Ese sería una cuadro valoración valía en la subjetiva, no casa. respecto de un avalúo. Cuando nosotros celebramos el contrato no había avalúo y a las monjitas no les interesaba el avalúo. Para ellas, eso era un chéchere.
Pero entonces eso quiere decir que al objeto se le puede dar un valor subjetivo. Y claro, no todo tiene un valor económico, o sea, no todo tiene un valor de mercado. Pues no necesariamente. Pero me porque parece muy complejo para uno garantizar el sinalagma. Lo que pasa es Que que el el valor sea sinalagma se asignado mide, María subjetivamente. Adelaida, el sinalagma se mide al momento de la celebración del contrato. Tú no puedes hacer valoraciones retroactivas para valorar eso. Que Pero es que porque el cuando tema, algo el se justo vende, precio, por ejemplo, el justo pensemos precio en no una sé. subasta, muchachos, pensemos en una subasta donde va subiendo, va subiendo. ¿Quién da más? 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 ¿Qué más subjetivo Es que eso? que precisamente en las subastas están excluidos de todos los instrumentos para garantizar el equilibrio del sinalagma. ¿Por qué En las pasa subastas eso? no hay equilibrio en las Por subastas eso, no. Y eso no significa que como su lógica no es la de un sinalagma. Además que el sinalagma hay que entenderlo desde el punto de vista de los derechos y obligaciones que adquieren las partes. El sinalagma no es una cuestión meramente económica. Pero es que, doctora, yo siento que eso no está ligado al precio necesariamente, ¿sí? Porque es que puede que yo compre el cuadro para ponerlo en la sala de mi casa sabiendo lo que vale, ¿sí? Entonces yo creo que eso no, digamos, per se significa que el precio al que lo vendo es el precio en el que en momento se celebra el contrato, porque yo puedo haber comprado el cuadro en X cantidad de valor sabiendo yo cuál era el valor real, pero el contrato se celebró sobre un valor inferior. Entonces creería que no No, un está valor ligado inferior al no, un precio. valor inferior no. No se celebró en un valor inferior. Al momento en el que el contrato se celebra, el estado del arte del cuadro era un cuadro viejo en un ático. Ese era el valor de ese cuadro en ese momento. No estamos diciendo si lo vendieron muy barato, ni siquiera estamos diciendo que lo vendió por 10 centavos. Pudo haberlo vendido por 3.000, 4.000, 5.000 euros. Lo vendió Y en un resulta estado de que, error. Claro, o sea, no, entonces, momento, digamos porque es como que que la pensamos es que lógica, hay pobrecitas las monjitas y pobrecitas las monjitas que además tienen voto de pobreza, se los recuerdo, esto simplemente es un chiste, por las monjitas tienen voto de pobreza, entre otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No partamos de la base de que les vendió, de que les pagó una chichigua. Pudo haberles pagado 4.000, 5.000 euros por ese cuadro. ¿Ustedes saben cuánto es eso? Como 30 millones de pesos. Entonces, ¿por qué están bravas las monjas? Las monjas están bravas porque no se vuelven ricas. No están bravas porque haya una lesión, un detrimento, una lesión. ¿Cómo les digo? Esta distinción entre daño y lucro es relevante en el análisis del deber de información. Entonces, no solamente es difícil justificar simplemente a partir de la buena fe. La buena fe no obliga a enriquecer a alguien. Eso no es la labor de la buena fe. no, digamos, yo comparto desde esa óptica esta posición, ¿sí? Y digamos, sí considero lo que tú dices, o sea, la buena fe no está para enriquecer a nadie, pero siento que no podemos per se afirmar, digamos, o hacer relación por eso al precio del negocio, o sea, siento que son dos cosas diferentes. O sea, entiendo que claramente el deber de información, pues tiene unos límites, ¿sí? Y sí, no estamos obligados a enriquecer a otra persona. Y para ellas ese era el precio del cuadro en este momento, o sea que sea el negocio que se celebre, ¿sí? Pero siento que en temas de el precio, terminaríamos, o sea, si le damos como esa categorización, determinando que el precio es subjetivo cuando, digamos, hay un precio de mercado. Inclusive hay normas, digamos, en el caso de los inmuebles, en el tema de la lesión enorme, que no lo contemplarían. Entonces, decir que el deber de información, digamos, como que va ligado al precio del negocio que se celebra en este momento, no debería ser la generalización. O sea, sí, es cierto, y comparto tu postura respecto de que la buena fe no me obliga a enriquecer, pero no por eso voy a ligar esa buena fe al precio del contrato que tenía, del cuadro, del objeto que estoy vendiendo en ese momento. Miren, muchachos, no es solamente una cuestión del precio. No es solamente una cuestión del precio, que además es una cuestión extrínseca, porque el precio puede ser subjetivo. ¿Sí?
analicemos la cuestión de la lesión enorme. Lo de la lesión enorme, por ejemplo, no se mira si el inmueble sufre ¿cómo se llama? Una valoración. Entonces no puedo decir que hay una cuestión del precio que tiene que retrotraerse al momento en el que yo celebré el contrato. El precio que se tiene en cuenta para valorar la lesión enorme era el precio de ese momento. Era el precio de ese momento. Si no sobre esa base, cualquier inmueble que se valorice, entonces tocaría hacer rescisión por lesión enorme. Lo que le pasó a ese cuadro fue eso. El cuadro tiene una valorización a partir del conocimiento que yo tengo, que no es dolo, es conocimiento. Entonces la cuestión es, aquí no hay un deber de asesoría a las monjitas. Las monjitas no preguntaron sobre eso específicamente. Por ejemplo, porque podría cambiar la cosa si de pronto le dicen, mire, señor, es que nosotros no sabemos este cuadro cuánto vale. Usted conoce. ¿Por qué no nos dice cuánto podría valer este cuadro? ¿Será que podría valer como cuánto? Eso de pronto cambia la cosa. Pero ¿qué pasa? Ahí hay un interés de ellas. ¿Se dan cuenta? Hay un interés de ellas. Cuando las monjitas no dicen nada al respecto, simplemente venden lo que tienen en el ático y no hacen una indicación posterior, no es que tengan que ser profesionales para eso, ¿no? Hay un interés y el interés de ellas era vender lo que tenían en el ático por lo que les diera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hace dramática la situación porque se trata de unas monjitas, pero yo les pongo otro ejemplo. ¿Qué tal si este caso del cuadro lo vende la esposa de Ardila Lule? Lo vende la esposa de Ardila Lule y lo vende por 5 millones. ¿Estaríamos llorando así por esto? A pesar de que la esposa de Ardila Lule no es comerciante de arte. ¿Me entienden? Lo que pasa es que las circunstancias, el hecho de que se trate de las monjitas, hace que la cosa se vuelva como dramática, porque ¿cómo se van a aprovechar de las monjitas? Pero se los pongo con otro ejemplo, que viene de Cicerón. Cicerón cuenta en este libro, en el de Oficis, un ejemplo sobre el mercante de Rodas. El mercante de Rodas es un señor que viene con sus barcos llenos de trigo y atraca en la ciudad de Rodas, que es una ciudad que tiene una hambruna terrible. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el señor vende el grano, que es ahorita además lo que está pasando en Gaza, vende los productos a un precio, pero aprovechándose de la situación de hambruna. Entonces, durante mucho tiempo, y la pregunta que se hace Cicerón ahí, o que se hacía la filosofía que él recoge, es si ese mercader de grano está obligado a revelarle a los demás, al pueblo de Rodas, que vienen detrás más barcos cargados de trigo. Cicerón lo plantea en términos de deber de información. Yo no creo que sea una cuestión de deber de información, sino de aprovechamiento de una posición dominante, en ese caso. Pero él lo plantea en términos de deber de información. Entonces, por mucho tiempo se consideró que, obviamente, en esta cuestión de la ética de los contratantes, si se comportaba mal, si no le decía a los rodanos que venían más barcos con trigo. Por mucho tiempo eso se consideró que era un comportamiento deshonesto. En el medioevo, o en el derecho intermedio, mejor hablemoslo así, hubo un pensador que se llamó Lesius. Y Lesius le daba la vuelta a la cosa. Lesius decía, mire, pero normalmente se parte de la base de que qué malo el que llegó a vender el grano al mayor precio posible, pero ustedes, ¿por qué no analizan también que los ciudadanos de Rodas, la mayoría de los ciudadanos de Rodas eran ciudadanos riquísimos? Eso era como llegar, mejor dicho, a la isla de Capri, donde están todas las casas de los ricos. Entonces, acá subiendo Monte Arroyo. Bueno, mi amor, acá te espero, rápido. Esperanza, quita el volumen. Tranquila, Esperanza, todo bien, esas cosas pasan. Entonces, Lesius dice, bueno, también hay que considerar que a veces las cosas en esta cuestión del deber de información se ven
se ven como supremamente dramáticas, pero piensen ustedes, yo no sé, María Adela, pues hay varias personas súper jóvenes acá, pero yo me acuerdo cuando llegaron los celulares a Colombia. Yo no sé si ustedes se acuerdan de eso, pero yo sí me acuerdo, yo estaba en 11 y llegaban, en el colegio había un niño con celular y era un celular así de gordo, eso parecía, eso era más grande que un walkie-talkie, era una cosa. Y en esa época, muchachos, la gente pagaba por esos celulares. Ustedes no se imaginan la cantidad de plata que se pagaba por un celular de esos. En otros países esa tecnología ya había llegado y no se pagaba esa cantidad de dinero. Y no se pagaba esa cantidad de dinero. Se pagaba aquí, pero es que, mejor dicho, le sacaron la plata así, pero de una manera brutal. ¿No? Entonces, esta cuestión del precio y eso es una cosa muy, muy subjetiva y no necesariamente implica que haya un dolo detrás, sino un aprovechamiento económico, ¿vale? Entonces, piensen, Esperanza, Ana Isabel, además, porque este tema siempre es súper discutido, o sea, se viene discutiendo desde hace 2000 años, imagínense si pretenderemos solucionarlo en esta clase, o sea, estamos muy lejos de eso, pero piensen en la cuestión de qué norma, qué figura haría que yo estuviera obligado a enriquecer a alguien, ¿sí? Eso es, pues, para que lo analicen, porque de pronto encuentran un fundamento para eso. Y como les digo, por la vía de los vicios del consentimiento, se protegieron estas situaciones durante muchísimos años en los tribunales franceses y en los tribunales italianos, hasta que se acuñó la cuestión del estado del arte. Sobre ese punto, como veo que les gustó el tema, hay un artículo que yo traduje hace muchos años que está publicado en la revista de Derecho Privado, que se llama El error sobre las calidades que aumentan el valor de la cosa, de un alemán muy pilo, que es uno de los directores del Max Planck Institute en Hamburgo sobre Derecho Privado e Internacional Privado. Él escribió una tesis así de gorda sobre información, información asimétrica, y él escribió un artículo muy bonito que yo traduje. Ahí encuentran más sobre estos casos de ventas de cosas de arte y más argumentos al respecto. Es algo muy chévere. Una cosa interesante. Qué pena, ¿me puede volver a repetir el nombre? Sí, se llama el error del vendedor sobre calidades que aumentan el valor de la cosa vendida. El autor se llama con H, Holger, Holger, Holger Fleischer, Fleischer, Holger Fleischer se llama el tipo. Muy chévere ese artículo. A Esperanza y a Anabela que les gustó tanto el tema, Zaira también, mejor dicho, es chévere que se lo lean porque es súper interesante materia de información. Es muy chévere. Ahora, sobre esta cuestión, es muy interesante lo de los pactos de previsión. Es súper chévere. Vengan a ver si los encuentro por acá, los pactos de previsión. ¿A quién le gusta el fútbol aquí? José Humberto, cuénteme cuando un club vende a un jugador a otro club, ¿cómo lo vende? ¿Con qué, cómo acuerdan lo del precio del jugador? Ok, entonces, bueno, José Humberto, para que investigue un poquito sobre esto. Son comunes en estas operaciones sobre jugadores que los clubes vendan o transfieran a los jugadores con participación en el precio futuro. O sea, por ejemplo, si yo vendo como club chiquito, vendo un jugador a otro club y ese club después lo vende por un precio mayor, y qué pena coger a los jugadores como si fueran cosas, pero pues es un poco como la terminología que se maneja ahí.
Existen pactos de previsión sobre precio futuro o sobre el desempeño y esas cosas. En porcentaje o ponen límites, se dará tanta plata al club que lo formó, que lo no, esas cosas. Es que se me perdió la filmina, yo tenía esto, la filmina, se me perdió lo de los pactos de previsión, es que les quería mostrar eso, pero no lo encuentro. Entonces, es posible para las partes, cuando vayan a vender sus cosas de arte, ¿no? Sus cuadros y demás, Ana Isabela, Esperanza, Zaira, bueno, todos, no se les olvide que uno puede poner pactos de previsión. Entonces dice, mire, si, por ejemplo, en un inmueble que se pueda valorar, que se pueda valorizar, uno podría acordar con el comprador. Por ejemplo, si uno se vio obligado a vender un inmueble pues porque necesitaba liquidez, pero entonces lo vende, uno podría poner pactos de previsión y decir, mire, si este inmueble se llega a vender por más de tanta cantidad, habrá una participación para mí de tanto por ciento. Esas cosas se pueden hacer. Entonces, eso en cuanto a la información, dependiendo de en la esfera de quién esté. Entonces, Esperanza, Ana Isabela, María Laida, José Humberto y María Cecilia, que tienen la cámara, y los otros espero que también estén por ahí. Cuando la información, en cambio, se refiere a mi prestación, yo tengo que informar todo lo que le pueda causar un daño a mi contraparte. Todo, todo. Y aquí yo sostengo que el criterio de la diligencia propia de él no es un criterio que aplica ahí para delimitar el deber. Si es una información que tiene que ver con circunstancias que pueden causarle daño a la contraparte, esa información se tiene que revelar. Al origen de esto está, por ejemplo, que el régimen de vicios ocultos en la compraventa. Los romanos, por ejemplo, tienen casos súper chéveres. ¿Qué pasa si yo vendí una vaca que yo sabía que era brava? Y dio un patadazo y mató a alguien, por ejemplo. ¿Usted cómo no me dice que la vaca es brava? Eso es una información que tiene que ver con la prestación que yo controlo, ¿cierto? Y que le puede causar un daño a mi contraparte. Puede un daño a su persona, a sus cosas, ¿cierto? O habría hecho que contratara en circunstancias diferentes, que pagara menos porque vale más un toro. Bueno, depende. Obviamente ya lo de la tauromaquia acabó, pero por ejemplo, cuando son cosas para labrar la tierra y eso, pues uno no le conviene tener un toro bravo, uno prefiere un toro manso. Y son ejemplos de hace 1000 años, de verdad, 1000 años, pero esos criterios todavía no sirven aquí. Entonces, la distinción entre las esferas de control y el tipo de información. Es una cosa que puede causar un daño o es una cosa que puede enriquecer, ¿cierto? Entonces, yo estoy obligado a decir todo lo que tiene que ver con mi prestación que le puede causar un daño a mi contraparte, que puede hacer que ella valore negativamente la prestación, es decir, que la compre por menos, todos los defectos. Eso hay que decir. Pregunta, ¿será que tengo que decir las cosas buenas sobre mi prestación? Yo sobre esto, pues yo les tengo que decir lo que yo encontré, lo que yo he encontrado, lo que yo sé sobre eso. Y Es que uno presumiría que uno presumiría, profe, que las cosas buenas pues no van a causar ningún daño. Claro está que puede pasar, ¿no? Pero aumentan el precio. Las cosas buenas aumentar, o sea, daría lugar para que aumentara el precio, o sea, pues sí, ¿no? Pero si yo estoy dispuesta a negociar por el precio que ya, digamos, pactamos un precio, pues digamos, ¿para qué me riego en halagos sobre lo que voy a vender? Sé que eso, sí, María pues, Cecilia, no. Pero piensa, cuando tú halagas la mercancía, estás en el ámbito de lo que se llama
dolus bonus, lo llamaban así los romanos, el dolus bonus, lo que yo digo para esta mercancía maravillosa, esto le va a quitar todas sus preocupaciones, no, como todas esas cosas son los halagos, eso se llaman dolus bonus, pero eso no aumenta el precio de la cosa. Pero piensa que no necesariamente es información que aumenta el precio de la cosa, pero por ejemplo, tiene que ver con el mejor uso. Si usted lo usa, le dura más años, por ejemplo. Eso es una cosa positiva, pero que no necesariamente hace que usted lo compre por un mayor o menor precio. Entonces, ¿qué pasa? Con estas cosas que son como cosas, virtudes de la propia prestación, yo no encontré que en el derecho común exista ese deber. Pero ejemplos de decir cosas sobre como las bondades y todas las características del objeto que uno compra, eso sí lo encontramos en el derecho del consumo. En el derecho al consumo sí existe ese tipo de deberes. Yo los encontré, por ejemplo, en lo que tiene que ver como con el modo de empleo. A veces no es solamente para que usted no se cause un daño, sino para que le dure más, para que usted le saque más provecho. ¿Sí? Eso lo encontré en derecho al consumo y hasta el momento la consideración que yo tengo es que para que exista ese deber, porque obviamente si uno lo incumple, pues recae en el ámbito de la responsabilidad y sería injusto que siempre se respondiera por eso, cuando es una cosa positiva. Lo que yo sostengo es que para que eso esté, por el momento, se trata solamente de deberes típicos de información, es decir, de deberes establecidos en la ley. En el derecho común no he encontrado todavía fundamento para eso. Es posible que con esto tengamos diferencias con Marta Lucía y Marta Lucía diga que no, que toca decirlo. Yo, la verdad, no estoy muy segura, pero de pronto eso todavía está en construcción, digámoslo así. Pero por lo menos hay ejemplos en el derecho al consumo, donde sí se tienen que decir no solamente cosas negativas o para evitar que haya daño, sino también cosas que van más allá de lo que sería el normal entendimiento del consumidor, digámoslo así. Si existe el deber de desaconsejar la propia prestación. ¿Existirá ese deber? En el derecho común, no. Pero en el derecho al consumo, sí. Solo que son deberes típicos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con alcohol, con cigarrillo, se está obligado a manifestar, a decir, esto puede generar, ¿cómo se llama? Dependencia, En países, por ejemplo, de la Unión Europea, en las cajetillas de cigarrillos están las fotos de cáncer de pulmón, o sea, eso es una cosa que uno se acerca a la parte de los cigarrillos, eso es a uno, ¿no? Eso forma parte del deber de información y es precontractual porque es antes de que la persona compre, ¿cierto? Y es un deber de decir cosas negativas de la propia prestación, pero que hace que incluso el otro, existe la obligación de alejar al otro de celebrar el contrato. Esos son muy interesantes, pero están en derecho al consumo, no en el derecho común. ¿Hasta qué horas va la clase, muchachos? Qué pena. ¿Nos queda todavía una hora? Profe, en el horario dice que va hasta las 7, son las 6:12. Ah, bueno, no, es que ya está ahí, todavía me falta y como que ya se acabó la clase y no, entonces, bueno, todavía alcanzamos a terminar lo de ver de información. Ahora miremos, muchachos, cómo ver en los casos en los cuales la persona con diligencia, eventualmente con un comportamiento diligente, podría darse cuenta de la información. Entonces, sobre la base de la primera afirmación, cesaría el deber de informar, pero que en realidad no necesariamente es así, o se puede argumentar que no cesa el deber de informar. Entonces, esto se los quiero explicar a la luz de
de un ejemplo. En estos casos donde yo digo que la diligencia de la contraparte no es criterio delimitador de hasta dónde llega mi deber de informar, tienen que ver fundamentalmente con la función del contrato, algo que se llama tipo contractual. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo compro unos bombillos. Yo no sé si ustedes se acuerdan, que hace mucho tiempo que no estoy allá, pero cuando uno compraba los bombillos en el Éxito o en el Carrefour o algo así, cuando uno los compraba, en la caja había un probador de bombillos. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Bueno, eso es como, Sí, ¿no? yo creo que Bueno, la del aire aún no, pero existe. ¿y qué pasaba si uno llegaba y uno estaba de afán y uno se iba con la caja de bombillos y llegaba a la casa y ningún bombillo funcionaba? No, entonces usted podía, pero entonces usted fue negligente porque usted no los probó. ¿Qué pasa? En los contratos hay una función, los contratos tienen una función, tienen una causa, y hay eventos en los cuales eso es más evidente que en otros. Como yo les decía, por ejemplo, en la compraventa de joyas y cosas así, pues es el ámbito de lo suntuario, el valor es muy subjetivo, súper subjetivo, pero hay otras cosas en las cuales el valor o lo que importa el bien no es subjetivo, sino que tiene que cumplir una función. Por ejemplo, el bombillo tiene que funcionar. Bueno, eh, pensemos, por ejemplo, en los vicios ocultos. Cuando el régimen de vicios ocultos tiene su origen prácticamente en el derecho comercial de la época romana, ¿sí? En las ventas de los ediles curules, es donde tiene origen el reconocimiento de los vicios ocultos. ¿Por qué razón? Porque ahí sacaban a los esclavos a una tarima y los ponían en fila, y quién da, eso era por mecanismo de subasta y se los llevaban. No se podía uno subir a evaluar cada esclavo, a mirarle los dientes, a mirar, nada de eso. No funcionaba así. Entonces, se partía de la base de que si el esclavo luego tenía un vicio, se tenía pues se resolvía ese contrato. El límite para responder por los vicios era lo evidente. Entonces resulta que si en la tarima el esclavo no tenía pelo o el esclavo estaba mueco, les hacían así y resulta que ese esclavo que yo compré pues no tenía dientes. Yo después no me podía quejar de que el esclavo no tenía dientes porque era evidente que era vicioso. Entonces en el derecho romano lo que hacía que uno no respondiera, el mercader, digámoslo así, no respondiera por los vicios era la evidencia del vicio. Porque siendo evidente, pues yo pagué ese precio. No se exigía una diligencia extra, sino que el límite era lo evidente. Entonces, yo tenía el deber de informar todo aquello que no fuera evidente. Evidente. Que es un buen criterio. Y ustedes se dan cuenta, además, a la prestación de quién corresponde la información sobre el esclavo. A la prestación de quién corresponde. ¿Quién es el que vende el Vendedor, esclavo? El el vendedor. vendedor. Entonces, a mí no se me puede exigir una diligencia si el esclavo, si yo hubiera podido saber y no supe, porque en esos casos lo que delimitaba el deber era la evidencia y fundamentalmente que quien debía saber los vicios era el que lo vendía y no el que lo compraba. ¿Sí? ¿Qué pasa en el Código de Bello? En el Código de Bello, el criterio de la evidencia ya no está. En el Código de Bello, lo que se hace referencia a la diligencia del comprador. Leámoslo.
momentico. Dios. Momento, muchachos, qué pena. Pensé que tenía el artículo acá. Por favor, ¿alguien me lee el artículo de los vicios ocultos, porfa? ¿Dónde estará? ¿Quién lo encontró, porfa? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Yo, por No, aquí lo yo tengo. ya se lo leo. Gracias. Bueno, la acción o los vicios. Porque es que arranca el 1914 con la acción redivitoria y el 1915 ya los define. Para A el ver, leen primero. 1925, A ver, si los vicios ocultos no son de la importancia que se expresa en el número al segundo del artículo 1915, no tendrá derecho el comprador para la rescisión de la venta, sino solo para la rebaja del precio. Por no eso, el y acá anterior. dice, son vicios redivitorios los que Sí. reúnen las calidades siguientes. Primera, haber existido al tiempo de la venta. Segunda, ser tales que por ellos la cosa vendida no sirva para su uso natural o solo sirva imperfectamente, de manera que sea de presumir que conociéndolos el comprador no la hubiera comprado o la hubiera comprado a mucho menos precio. Y Bien. tercero, no haberlos manifestado el vendedor y ser tales que el comprador haya podido ignorarlos sin negligencia grave de su parte, o tales que el comprador no haya podido fácilmente conocerlos en razón de su profesión u oficio. Súper, gracias María Cecilia. Entonces, es interesante que en el Código de Bello, aunque no se habla del criterio, no se habla de la evidencia del vicio, como era en cambio en el derecho romano, se habla de negligencia, pero no cualquier negligencia, sino ¿qué negligencia? Negligencia grave. Y cuando miramos lo de cómo se evalúa la diligencia de la persona en relación con su situación de ignorancia, vimos que no se protege la negligencia crasa, la ignorancia que es poco probable, y se protege, simplemente se exige una diligencia media. Entonces, a pesar de que aquí no se habla de la evidencia como límite, ¿cierto? Sí se habla de una negligencia grave. O sea, prácticamente es poco probable que no los hubiera conocido. Y entonces ustedes se dan cuenta ahí, no se le exige cuando se trata de contratos en los cuales el bien tiene una función, ustedes lo ven ahí, que el bien no sirva para su, ¿cómo se llama? Para su función típica, para lo que debe ser desarrollado. Lo que valora la operación económica y lo que se protege es que el bien funcione. Entonces, eso sirve como criterio para decir, no por el hecho de que yo haya sido negligente, significa que no voy a tener protección por parte del derecho, sino que en este caso, el elemento de la función del contrato, la función que cumple el bien, sirve como criterio para determinar si existe un deber de informar o no. Otras cosas que sirven también para analizar esta cuestión del deber de informar. La manera como se celebra el contrato o el tipo de bien. Si, por ejemplo, tenemos un contrato en el cual una de las partes tiene que emplear una diligencia en el examinar la cosa, por ejemplo, en la compraventa de, no sé, de vino. Supongamos que esa parte es negligente. Entonces, en principio, si hubiese podido conocer una situación sobre el vino
no la conoció, en principio no existiría el deber de informar ahí porque él podía saber de cierta situación del vino que no supo porque fue negligente o porque no lo probó. ¿Cuál es el límite ahí? El dolo. Si la contraparte sabía que el vino, por ejemplo, estaba dañado, que no era vino sino era vinagre, por ejemplo, y no lo informa, está obligado por incumplimiento de contrato. Porque él sabía que ese vino, por ejemplo, se iba a arruinar en una semana. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí se trata de información que corresponde ¿a quién? Corresponde al vendedor, por lo general, si hay se espera un comportamiento diligente de la contraparte, ¿cierto? Se lo espera, pero en este caso yo sabía de algo que le causa a él un detrimento y no lo dije. Entonces, a pesar de la negligencia del otro, si hay dolo de su parte, responde. Entonces, por eso es que yo les digo que el comportamiento, el análisis del deber de informar no se agota en ninguna de las dos afirmaciones que dijimos. En el caso de la diligencia, dense cuenta, en la compraventa de vino, habiendo un comportamiento diligente de mi parte, yo podía haberme percatado de que el vino tal vez se iba a arruinar, que no estaba en su mejor estado. No lo hice y sin embargo el otro sí lo sabía y se lo cayó. Difícil probar que lo sabía, eso es un problema, volvemos a la cuestión de la culebra, ¿no? ¿Quién puede probar que usted lo sabía? Pero en el caso de que se pueda probar, existiría, ese es el límite, en ese caso hay dolo. ¿Pero por qué? Tiene que ver con una circunstancia que le causa un detrimento a la contraparte, un daño a la contraparte. Haría que la contraparte se separara, que contratara en condiciones diferentes. Pero esa hipótesis no tiene en común algo con el caso del cuadro de la monja. Es decir, si yo Tiene no en común, tengo claro, que no dice algo que sabe, ¿cierto? Pero hay algo que los diferencia, María Adelaida. ¿Qué los diferencia? Que en un el caso, enriquecimiento o el empobrecimiento. claro, y ese es un criterio que se utiliza en materia de deber de información para saber qué información tengo que decir y qué información me puedo callar. Entonces, yo tengo que decir toda la información que te pueda generar a ti un daño, que te puede hacer contratar en condiciones por un valor menor, que te pueda alejar de Entonces, asumir contratar. como una obligación de alguna forma, es decir, ahí creo que sí entra en juego la calidad del sujeto que está contratando, porque si es un profesional en el asunto, el mismo Código Civil ya prevé que en ese artículo, los vicios ocultos, que si por su conocimiento o profesión no estaba en condiciones de saber, es decir, ya le traslada alguna carga al comprador, ¿cierto? Porque es que de lo contrario, eso sería como asumir una obligación casi que postcontractual del vendedor. Es que yo sé que se va a dañar en un mes. S- Sí, pero al momento de la compraventa estaba bueno. Y más si yo le doy al comprador la oportunidad de inspeccionar y él no lo hace, eh, casi que yo lo entiendo como que está renunciando a un derecho que le otorga el ordenamiento jurídico, que lo puede hacer porque es un derecho suyo, pero ante tal renuncia yo no puedo seguir exigiendo la misma carga de diligencia de la contraparte. Es interesante lo que dices, María Adelaida, y me parece muy, muy interesante el razonamiento. Muy interesante. Aquí solamente yo le agregaría lo siguiente. A pesar de que hay cargas, de que pensemos en esto, a pesar de que hay cargas de diligencia, no todos los contratos son iguales. O sea, hay contratos que están caracterizados por una función económica típica. Por eso también, por ejemplo, existe el criterio de mediana calidad, el criterio de integridad de la cosa. Entonces, se los explico así. Antes, para que tú quedaras obligada por la sanidad, o sea, porque las cosas estuvieran
buenas y sanas. Por ejemplo, si yo te vendía 20 tinajas de vino o 20 tinajas de aceite, para que yo respondiera si alguna estaba dañada, teníamos que haberlo pactado expresamente. Y entonces eso era muy común, que se pactara y se pactara y se pactara y se pactara y se pactara. Cuando eso pasa, normalmente se pacta, y es lo que se pacta, y es lo que se pacta, el pacto de sanidad de las tinajas, el pacto de integridad de las cosas. Eso se vuelve parte del tipo contractual. Entonces, cuando tú compras cosas de género, determinadas por el género, existe el criterio de que las cosas tienen que estar buenas y tienen que ser de una mediana calidad. Eso está dentro de la función típica del contrato de la compraventa. ¿Sí? Entonces, espera un segundito. Entonces, como para decirte, es interesante el paralelismo que hace, sobre todo con lo del futuro, que es como que a Y futuro, porque es que no, lo del precio. vuelvo, Eso me pareció súper interesante. vuelvo e insisto, porque es que cuando yo garantizo la integridad, lo garantizo es al momento de la entrega, pero yo no lo puedo garantizar a futuro, porque es que ahí ya incluso aplicando la misma lógica o la misma filosofía que hemos venido aplicando, ya sale de la órbita de control del vendedor. Otra cosa es que yo tenga una obligación de garantía legal o que yo convencionalmente otorgue garantías futuras, pero eso ya pues es otro tema, no es un tema de vicio o de falta de información. Entiendo, pero pensemos así. Lo que pasa es que el vino se prueba en el lugar y puede que no se recoja ahí mismo. Pongámosle simplemente ese dato, que, ok, si yo obviamente me lo llevo a mi casa, es muy difícil, y además, volvemos a la serpiente, es muy difícil probar que el vino no se arruinó porque yo lo metí donde no era, a la temperatura que no era, o sea, es muy difícil ahí mirar eso, pero supongamos que el vino permanece en la tienda y por eso no, se pesó y se tenía que probar allá. Y entonces me apartaron las tinajas de no sé qué, y resulta que yo no fui o lo probé mal. Pero la carga de probarlo era mía. Si entonces supongamos que ese es el caso, que yo no lo saco de ahí, sino que seguía en la esfera de control del vendedor. Entonces, toca pensar si a pesar de mi negligencia en catarlo, uno celebra un contrato de compraventa de vino independientemente de la calidad del vino. O si uno compra un contrato, por ejemplo, los bombillos, que era un lote en el cual habían salido medio chonetos y yo no los probé y no lo imbran sino un poquito prácticamente, que son inservibles. Entonces la cuestión que se podría decir es, pero usted tenía la diligencia, porque ahí teníamos el cosito, el bombillito ¿no? El probador de los bombillos y usted no cumplió con la diligencia de probarlos. La función económica de la función del contrato tiene que tener, o tiene, en mi opinión, es un elemento más de análisis en el deber de informar. O sea, la diligencia no es un criterio per se exhaustivo para determinar si usted podía saber, el otro no tiene que decirle. Y lo que pasa es que sabes que me genera ahí también una inquietud, es en qué momento deja de ser un deber de información en la etapa precontractual y en qué momento ya pasa a ser un vicio o una obligación de saneamiento de garantía en la etapa contractual. Entonces te explico Y lo esa digo, parte. Sí, te explico esa ok, parte. El deber de información como deber de información, actualmente es una construcción relativamente nueva, pero el deber de información se protege a nivel del ordenamiento de dos maneras. Hay una protección remedial y hay una protección preventiva. La protección ok, remedial es la que ha existido, digamos, toda la vida, que ha sido por vía de la figura de los vicios redhibitorios y de los vicios del consentimiento. Entonces, claro, ujú. a mí no se me informaba no sé qué y celebré un contrato y me di cuenta de que hubo un error y entonces, ¿qué es lo que hago? Anulo el contrato, ¿sí? Pero cuando existía el deber de informar, pues en etapa precontractual. Lo que pasa es que la sanción del ordenamiento, la protección del consentimiento viene a nivel remedial, ¿sí? Pero
De reciente existe una protección que se llama protección preventiva, que es la que se da, por ejemplo, a nivel de las directivas europeas, ¿no? De que al consumidor hay que decirle esto, hay que enseñarle cómo utilizar el producto porque se puede lastimar, ta, ta, ta. Entonces, todo eso son deberes de informar, se protege el consentimiento de las partes, pero a nivel de vitaminas, digámoslo así, porque también se sabe y sirve también para delimitar el campo de responsabilidad de las partes. Entonces, no es que son dos cosas separadas, sino que son dos momentos históricos diferentes que ahora confluyen. Ok, ¿Ves? gracias. Bueno, muy bien, muy bien. Sobre este punto del deber de informar, muchachos, es que es un tema súper chévere y súper apasionante, y no es que lo que ustedes digan está mal, solo que digamos que yo ya tengo un poco mi concepción de la cosa y simplemente les pongo mi punto de vista, pero tanto lo que dice Esperanza como lo que dices tú, que además me pareció súper chévere ese análisis que hiciste con lo del dólar y el precio. Lo que dijo Ana Isabela, lo que dijo Zaira, o sea, súper interesante, y hay doctrina que dice lo que ustedes mencionan, solamente les doy argumentos siendo abogado del diablo. Sobre este punto, entonces les recomiendo mucho, ese artículo de Fleischer es súper chévere, o sea, realmente es muy bonito ese texto y no es tan largo. Y sobre esta cuestión del deber de información, bueno, yo sé que Sebastián les habló de mi tesis, pero mi tesis no les va a servir mucho porque es mucho derecho romano y es un poquito, es como es muy compleja. No sirve tanto para esto. Pero lo que sí le sirve es un un capítulo del libro que está publicado en un libro que se llama Perspectivas de Derecho del Consumo, ese capítulo está en mi perfil de academia.edu, o sea, lo pueden bajar, está libre ahí. Ese capítulo se llama como el deber precontractual de información y sus particularidades en la relación del consumo. Entonces, lo que yo hago en ese capítulo es que explico, lo primero, el deber precontractual de información como normalito en el derecho común, como entre ustedes y yo, ¿sí? Yo no soy productora, ustedes no son consumidores, sino somos dos partes que están como en igualdad de condiciones. Entonces, en la primera parte de ese artículo, yo he hecho un poco como la teoría general sobre eso, y en la segunda parte digo qué es particular en la relación de consumo. Porque no es que sea diferente, lo que pasa es que en la relación de consumo cumple unas funciones adicionales que hacen que haya dos o tres particularidades, pero no es que sea una cosa muy diferente. Cumple otras funciones adicionales. Entonces, ese se lo recomiendo, ese no es tan largo y realmente constituye prácticamente un resumen de mi tesis y no son 400 hojas, serán como 30 páginas. Entonces, ese les puede servir más que la tesis. La tesis es chévere, pero solamente si se leen ahí cuando tengan el librito, además porque el libro es bonito. El libro tiene la imagen de la culebra y la garza que les puse al inicio. Entonces se van a acordar de mí cuando vean eso. Ese libro tiene una nota para el lector. Y en la nota para el lector dice, mire, el que quiera darle palo a lo que yo sugiero, pues que se lea todo. Pero el que quiera encontrar solamente los criterios, léase solamente estas partecitas. Y al final son, no sé cuántas serán unas 40 hojitas nomás de cómo, porque la idea de esa tesis era darle criterios al juez para determinar en un caso concreto el deber de informar, porque eso es súper difícil. Y el análisis económico del derecho ha estudiado eso hace muchos años y tienen cosas muy complejas y muy chéveres, pero nunca nadie ha mirado eso desde el punto de vista como de la tradición jurídica, fuera de que fuera un dato anecdótico. Ah, ya Cicerón había dicho, y ya los romanos habían dicho de pronto esto, pero como puro dato curioso. Y lo que yo hice fue coger las fuentes romanas y analizar las fuentes romanas para sacar directamente de ahí criterios que pudieran servir. Entonces me encontré con cosas súper interesantes como eso de los pactos de previsión. Los pactos de previsión no se los inventaron en el derecho del fútbol, de la transferencia de jugadores y nada de eso, que eso es una cosa súper interesante, pero esos pactos de previsión ya los tenían los romanos hace mucho rato. Por ejemplo, si se vendía un inmueble que si se encontraban, por ejemplo, cosas en el subsuelo, se podía participar de la venta de esas cosas.
cosas así por el estilo. Es muy interesante. Entonces, nada, muchachos, ¿qué horas tenemos? Yo estoy un poco agotada, pero no, todavía tenemos como 20 minutos. Lo que pasa es que, si no también, bueno, un momentico, vamos a ver. Entonces, les voy a confesar acá una cosa. Sebastián me había dicho que mi clase era de 4 horas y resulta que ahora es de 5. Entonces, pero no es que no quiera dar la clase, sino que si voy un poquito más adelante, los dejo un poquito como a mitad y después retomaría el doctor Garcés. Entonces, si quieren, podemos hablar otra media horita, pero nos toca pasar a otro tema. O no sé si de pronto tengan alguna pregunta o si quieran seguir discutiendo sobre esta cuestión del deber de información. No sé. Les doy la opción, porque de todas maneras lo que no veamos ahorita, pues de todas maneras lo puede retomar el doctor Garcés. Es un tema que me fascina, pero en ese tema yo me demoro como 6 horas. Entonces por eso no les digo que les puedo dar eso ahorita en media hora, no puedo. La idea sería que trataran con el doctor Garcés, yo lo puedo comenzar con él, lo siguiente, que trataran con él la parte específica de responsabilidad precontractual, lo que tiene que ver con el daño resarcible en estas negociaciones no estructuradas, que eso es súper complejo, es reapasionante, pero es muy complejo. Entonces, eso lo verían con él y verían con él, de pronto, si quieren, yo le puedo plantear a él, si de pronto le da, porque creo que con él tienen 4 horas o 5 horas, no sé. Si de pronto pueden practicar, hacer un taller o algo así práctico sobre estas redacción de cláusulas de actos en actos precontractuales. Eso que vimos hoy de las cartas de intención, los memorandos de entendimiento, una cláusula de no vinculación, una cláusula de exclusividad, como de pronto si quisieran hacer algo así, yo le puedo decir, a ellos les interesa más esta parte, o sea, lo de responsabilidad precontractual tienen que verlo porque es clave, pero de pronto pueden verlo con él 3 horas y después un taller de 1 hora para redacción de cláusulas, no sé. Si les parece, podemos hacer así. Y dedicamos ¿cuántos minutos nos quedan? Como 15 minutos a preguntas. No sé, qué pena, muchachos. Soy toda oídos. Yo creo que me parece bien la oferta de las 3 horas de responsabilidad precontractual y la otra un poco más práctica. Sí, No sé si yo el no resto sé, estás de acuerdo. eso puede ser chévere, porque digamos que yo en mis clases normalmente no hago nada práctico porque mi formación es más histórica, como se dieron cuenta. Entonces, esa parte práctica, pues en realidad, quien tiene como el manejo del mundo de los negocios y demás, realmente es Garcés. O sea, Garcés es súper bien en eso. Entonces, puede ser chévere que de pronto haya un tallercito chiquito para que puedan practicar un poco sobre cómo redactar esas cláusulas. Es posible que de pronto para Súper. eso tengan que volver sobre estos actos que vimos al inicio de la clase, que además pues fue muy rápido, pero de pronto pueden detenerse en unos, o que les traigan un ejemplo concreto de una cláusula problemática. Entonces, eso me parece que puede ser una cosa chévere. Súper. Mm, y el examen, la verdad, va a ser conjunto con los otros y me imagino que se escogerá un sistema, no serán preguntas abiertas, creo que no. Yo espero que no sea muy complicado, pero de pronto preguntas de examen puede ser, por ejemplo, esta cuestión de la carga de la prueba, eso podría ser una de las preguntas, eh, o sea, que tiene que ver con principio de buena fe en las negociaciones. Esa puede ser una pregunta del examen, entonces pues ahí tienen de todas maneras también el texto para que tengan algo que leer, no simplemente de lo que se habló, sino que tengan un sustento.
Entonces puede ser este texto de Marta Lucía sobre buena fe subjetiva, objetiva, tal. O también les mando con Sebastián la sentencia de el análisis de jurisprudencia que yo le hice a esa sentencia de la Corte Suprema sobre la presunción de la carga de la prueba. Esa puede ser una cosa chévere. De ahí de pronto puede salir, o sea, pregunta de examen prácticamente si se presume la buena fe, pero va a ser un poquito más complicada, pero digamos, eso es clave que lo comprendan, es clave que lo entiendan. Eso podría ser parte de las preguntas del examen. Por ejemplo, ¿qué cláusulas pueden ser vinculantes en la etapa de las negociaciones? ¿Qué acuerdos pueden ser vinculantes en la etapa de las negociaciones? Entonces nosotros vimos, pues hay unas negociaciones que son un poco a lo criollo, que las llamo no estructuradas, y otras que son más estructuradas. En las estructuradas puede haber unos acuerdos de las partes, ellas no están obligadas a celebrar un contrato, pero hay unos pactos, unos acuerdos que son vinculantes. ¿Cuáles son? A ver, María Adelaida, dígame uno. Exclusividad. Leonardo, dígame otro. Leonardo, ¿qué está haciendo? Confidencialidad. Muy bien, Leonardo, muy bien. ¿A quién se le ocurre otro acuerdo que es vinculante? De custodia. Puede ser. Señora, La exclusividad de la que hablábamos al inicio. exclusividad, confidencialidad, ¿qué más pueden pactar las Preferencia. partes? Preferencia. La custodia. Sí, pero ojo con la preferencia para las negociaciones. Para las negociaciones, porque el pacto de... Sí, bien. ¿Qué más? Obligación de no solicitación para no contratar empleados de la contraparte. Muy bien. ¿Qué más? Esa puede ser otra pregunta. Creo que de pronto De los alguna siguientes, señora. de pronto alguna como sanción por retirarse de la negociación Sí, en un señora. avanzado estado. Sí, muy bien. Están hechos unos duros ustedes, estoy contenta. Bueno, muchachos, muy bien. No, me alegra. Esta clase fue muy chévere, el grupo muy activo, cosas muy interesantes, de verdad que estoy muy contenta con la clase de hoy. Nada, cualquier cosa estoy a su disposición. Por favor, ¿quién es el representante del salón? Yo. María Adelaida. María Adelaida, por favor, María Adelaida. Mándame un correíto para que yo les pueda reenviar, si quieres, los textos de los que les hablé. Esos están en mi perfil de academia, pero yo se los mando. Pero clave que para la materia en general se lean lo de Marta Lucía. Eso es muy importante y lo mío, digamos, de ver de información, pueden leer ese texto que les dije y el de Flash. Yo les mando eso para que lo vayan leyendo. ¿Vale? Y yo hablo con Garcés para que les dé entonces eso que acordamos hoy, que con él vean la parte de responsabilidad precontractual todita, o sea, cuál es el daño, el fundamento. Ya vimos pues conmigo algo del fundamento, pero con él lo ven un poco más y de pronto que les haga un tallercito práctico de esto. ¿Listo? Perfecto. Mil gracias. Bueno, muchachos, que les vaya muy bien. Muchas gracias por su participación, por todo. Un grupo muy chévere. Gracias. Muchos éxitos. Mil gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Gracias en diciembre. Hasta luego.